libro de Efesios fue la última carta escrita por el apóstol Pablo y en sí era mostrar las grandezas de Dios para su pueblo en medio de una sociedad en crisis y una sociedad en cambios. Ese es el sentido. Es un libro que demuestra gran madurez de parte del escritor, donde se consolida de manera muy sintética, muy nutrida, pero muy puntual, las grandes doctrinas de la iglesia. Y vamos en el verso 3 de capítulo 1 del libro de Efesios, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo primero en el verso 1 se presenta, se identifica a él. Segundo, identifica los destinatarios de la carta, desde un perfil de gracia y paz, o sea, la iglesia. Y aquí, en este versículo, Pablo comienza a hilar las ideas fundamentales de la vida del cristiano. Ya esta no es una carta, un libro para debatir doctrinas, es para establecer verdades, es para enunciar de manera afirmativa verdades. No es una carta apologética, no es una carta que debate verdades, es una carta que habla de absolutos doctrinales para la iglesia, de planes estáticos no cambiantes de Dios para la iglesia, de fundamentos inamovibles de Dios. De eso habla el libro de Efesios. Y aquí él comienza golpeando duro en el contenido del texto. Discúlpeme el término golpear duro. ¿A qué me refiero? A que entra con fuerza en el contenido. ¿En qué parte? Cuando dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. No nos va a bendecir, nos bendijo. Iglesia, estás bendecida. Pastor, estoy en pruebas. La Biblia dice que estás bendecido, punto. Pastor, que lo que estoy a punto de la muerte, no viniste a este mundo para ser eterno, viniste para experimentar la misericordia de Dios y prepararte para la eternidad. Estás bendecido. Pablo lo dice escuetamente, no tiene la sensibilidad de pronto del apóstol Juan, que dice: hijitos, nuestro Dios es un Dios de misericordia. No, Pablo llega y cimenta la verdad con un solo vocablo: estás bendecido. Dice que nos bendijo. ¿Y con qué nos ha bendecido el Señor? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es uno de los textos más sacados de contexto en la tendencia actual de la predicación, en la tendencia actual de las congregaciones, de la dinámica de ser evangélico. No digo del evangelio, sino de la praxis del evangelio. ¿Por qué? Porque el discurso de la teología de la prosperidad toma este texto, bendición en los lugares celestiales, en otras versiones dice la riqueza de los lugares celestiales, y lo transpone a que en el cielo hay riquezas materiales infinitas, y que esas riquezas tienen su nombre o que nos pertenecen a nosotros. El reino de los cielos no es comida ni bebida, y lo material es la añadidura
Lo verdaderamente grande, lo verdaderamente importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. ¿Y en qué medida va a ser añadido? En la medida en que mi corazón sea confiable para las cosas que Dios puede colocar en mi corazón. En la medida en que su voluntad lo permita, y en la medida en que esa riqueza, esa bendición sume a su propósito. Somos instrumentos de honra en las manos de un Dios enorme, grande, que excede en todo su propia creación. Dios trae a nuestra vida lo que conviene a su obra. Dios no me va a traer a mi vida las riquezas por el mero capricho de mi alma, porque muchos se echaron a perder siguiendo queriendo enriquecerse prontamente o siguiendo vanidades ilusorias de la vida. Mi verdadera bendición no es tener una camioneta, no es tener un carro, la verdadera bendición de este templo llamado Betel, esta iglesia, no es tener estas locaciones tan hermosas que Dios nos lo ha permitido. La verdadera riqueza es que cuando llegues a estas locaciones puedas ser transformado por el mensaje de la palabra, el cual te hable el testimonio de Cristo, te muestra el camino de la vida eterna y da testimonio de la grandeza de Dios en su misericordia para con nosotros. Esa es la mayor riqueza, la mayor posesión del hecho de ser iglesia. Todo esto es circunstancial, pero si esto no estuviera, seguimos siendo iglesia. Esto es secundario. La presencia de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el trato de Dios, sus procesos, sus fines, su vida, es lo fundamental. Las riquezas no tienen que ver con lo material es un trasfondo de la riqueza espiritual. La paz es esa verdadera riqueza que viene de la comunión con Dios. Acuérdense ustedes que he hecho mucho hincapié en Job 22:21. Vuelven a amistad con Dios, primera dinámica, primer movimiento, primera acción, consecuencia, y tendrás paz. El fruto de esa paz vendrá bien. La amistad con Dios me trae la paz. La verdadera riqueza, hijo de Dios, es que tú puedas experimentar paz en medio de la tormenta. ¿Cómo sé que estoy creciendo espiritualmente? No hay quien me quite la paz. Ni la cruz, ni el Getsemaní, ni los cercanos, como Pedro, con Cristo cuando le dijo, no hagas eso, Señor, porque te van a matar en Jerusalén. Ni los cercanos te podrán quitar la paz, ni los lejanos como Pilato te podrán quitar la paz. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades te van a poder arrebatar esa paz que es en amor de Dios. Porque eres rico, completamente rico, y esa riqueza excede todo lo creado, porque tienes la herencia de Dios, tienes el plan de Dios, tienes la dádiva de Dios en Cristo Jesús, lo cual no te va a poder ser quitado por las aflicciones de este tiempo, por las que se levanten contra ti. Mire, mi estimado hermano, ahí cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, esta palabra bendición espiritual en el original es riquezas espirituales. Los enriqueció siendo pobres, les abundó siendo escasos. Riquezas espirituales. El fracaso del ministerio es colocar la mirada en lo material, que siempre va a pasar. El fracaso de nosotros como hijos de Dios es creer que bendición es más tener. El tener es consecuencia del bien hacer, del bien administrar. El tener es consecuencia de
de la honra del Señor, porque Dios al que quiere bendecir, bendice. Pero hay una riqueza que excede todo lo material, que es la presencia de Dios. Y esas riquezas espirituales, el apóstol Pablo las hila, las hibana, hace un abanico de esas riquezas y le dice: mire, ustedes dejen de perseguir las riquezas materiales, porque es como el que persigue el aire. Cuando lo tiene cerca se le va escapando, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés: entre más aumentan los bienes, más aumentan los que lo consumen. Entre más ingresos, más egresos. Usted me puede decir: pastor, entonces usted quiere decir que las riquezas materiales no son importantes. No, ese no es el sentido del mensaje. El sentido del mensaje es que el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, que el Señor puede y quiere bendecir a su pueblo, que el Señor honra a los que le honran, que el Señor abre puertas para todos. La Biblia dice: a todo mundo le sucede tiempo y ocasión. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace que salga el sol sobre todos. Dios provee aún a las aves del campo. Dios provee. Dios es un Dios de misericordia, y en esa misericordia trae provisión para las personas. Pero más allá de ese nivel de bendición, hay un nivel que lo excede todo, que son las riquezas de su gloria. Y Pablo comienza la carta diciéndole: ustedes tienen una riqueza más allá del comercio de Éfeso. Ustedes tienen una riqueza más allá de la vanagloria del imperio romano por el cual ustedes se desviven. Ustedes tienen una riqueza más allá de las riquezas de los griegos, más allá de los mantos babilónicos, de las túnicas de Oriente. Él les quiere quitar la mirada de ahí, porque es algo que se lo come la polilla, es algo que pasa, que viene y que va. Y él está diciendo: mire, si bien es necesario tener para vivir, Dios va a suplir conforme su riqueza en gloria, pero les muestra las verdaderas riquezas de los lugares celestiales. Y permítame hilarlas a la manera en que Pablo las hila en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios. Aquí le dice: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Vamos a buscar esas riquezas espirituales que están en los lugares celestiales, que Pablo comienza a hilar en toda la carta. La primera de todas las riquezas es riquezas celestiales. La primera es las riquezas de su gracia. Tome nota: las riquezas de su gracia, primero. Segundo, las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. Tercero, las riquezas de la misericordia de Dios. Y cuarto, las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. Pablo les quería hablar de 4 riquezas que exceden las de este mundo: las riquezas de la gracia de Dios, las riquezas de la gloria de Dios, las riquezas de la misericordia de Dios y las riquezas inescrutables de Cristo. Cuando yo me sitúo en que yo soy rico en Cristo Jesús, con toda bendición celestial, y que yo soy rico en la misericordia de Dios, que yo soy rico es en las riquezas inescrutables que Cristo ganó en la cruz, ya el dinero viene, va, es intrascendente. Ya este cuerpo se va, puedo aceptar el hecho de que se puede ir desgastando, es intrascendente. No voy a vivir esos problemas de quiebras insuperables, porque una quiebra me puede dejar 10, 20 años postrado, cuando entiendo que las riquezas inescrutables de Cristo Jesús es la creación misma. Esos ciclos se van a cortar. Bueno, la primera de ellas, estas riquezas las vamos a tratar constantemente en estos estudios, para que usted entienda cuáles son las riquezas de su misericordia, cuáles son las riquezas de su gracia. ¿Eres heredero de qué? ¿Eres bendecido con toda bendición celestial? Pero ¿cómo opera eso en tu vida? Primero, las riquezas de su gracia. Permítame usted, mi estimado hermano, leer el libro de Efesios, capítulo 1, versos 7 y 8.
7 y 8 de Efesios dice así: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué tenemos? Redención. Estábamos muertos en delitos y pecados. Redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las riquezas de su gracia? No porque lo merezcamos. Somos ricos, pero no porque lo merezcamos, sino son riquezas de gracia. Redención y perdón de pecados, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mire, hermanos, es que yo quisiera tener mucho tiempo para estudiar esto juntos. Las riquezas de su gracia me redimió. ¿Qué plata paga eso? ¿Qué carro, qué casa, ¿a qué puedo equiparar la doctrina actual de creerle al Señor por un nuevo empleo, por una nueva casa, con la redención? Nada. La casa va a llegar, pero antes soy redimido, antes soy perdonado. El Señor me va a dar un muy buen empleo, pero eso es segundo. Lo primero es que soy redimido, he sido perdonado. Las riquezas de su gracia me hacen ver a Dios como el Dios de la piedad, de la misericordia, de la gracia. Y que lo que me lo da por gracia, después de la redención y el perdón de pecados. Pero si me ponen a escoger entre lo material y las riquezas de su gracia, yo prefiero la redención y el perdón de pecados. Y si en esta vida tan solo tuviera la redención y el perdón de pecados, estoy contento, estoy feliz, estoy completo, porque en este mundo nadie se va a llevar nada para el otro mundo. No hay entierros con trasteos. La redención sí va con nosotros, el perdón de pecados sí va con nosotros. Y no solamente la redención y el perdón de pecados, sino que toma nuestra mente, es lo que Pablo dice que es la metanoia, nos cambia esa forma de perseguir las cosas materiales, esa forma de acumular para no disfrutar, esa forma de ser mezquino, de ser egoísta, de estar cuidando en exceso y no tener el disfrute de las cosas, sino que nos da una sabiduría especial para ver, para administrar, para obedecer, para seguir el plan de Dios, para irradiar en el ambiente donde estamos los hechos de la redención y del perdón de pecados, lo cual va a reflejar hacia nosotros paz. Cuando yo entiendo que soy un pecador perdonado, puedo perdonar y eso me va a evitar muchos conflictos. Cuando yo entiendo que fui redimido, estando muerto en delitos y pecados, yo puedo manejarme como un redimido, no ensuciar mis vestidos, guardarme para Dios, agradar al que me redimió. Porque mira que dice el 9, dándonos a conocer el 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Espérate, esta es tu herencia de gracia, hijo de Dios. Tú me puedes decir hoy, pastor, pero yo tengo muchos años en el Evangelio o yo nací en la iglesia. No te estoy hablando de los años que llevas en el Evangelio. Te estoy hablando, eres redimido, has sido perdonado. Bueno, eres redimido y perdonado. ¿Estás obrando sabiamente con el conocimiento de Dios? Lamentablemente tomamos las decisiones acertadas cuando estamos llegando al punto de la tumba. Jovencita, tome las decisiones con sabiduría y discernimiento ahora, porque son las riquezas de su gracia. Usted poder discernir, usted tener la sabiduría, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No puedo abundar más en eso. Esas son las riquezas de su gracia. También en el capítulo 2, versos 6 y 7, si puedes allí hacer un bosquejo en tu casa, las riquezas de su gracia, redención, perdón de pecados, sabiduría e inteligencia. En el verso 2, capítulo 2,
versos 6 y 7, dice así: juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nos resucitó, nos dio vida, vida en abundancia, vida eterna. Nos dio una nueva posición en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, mostrarle a toda la era de la gracia, a la era del Apocalipsis, al final de la gracia y en la eternidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él nos levantó, una raza caída nos levantó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, para mostrar la abundancia de su gracia a todos. Sigo más adelante. Esas son las riquezas de su gracia. Nos trasladó, nos perdonó, en el 1:7 dice, nos redimió. Segundo, las riquezas de la gloria de Dios. Primero, las riquezas de la gracia de Dios. Segundo, las riquezas de la gloria de Dios. Somos bendecidos con toda bendición celestial. Él ivana esa bendición aquí, las riquezas de la gloria de Dios. Permítame usted leer Efesios 1, verso 18. 1:18. Dice así: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a los que los he llamado. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La riqueza de la gloria. Las riquezas de la gloria de Dios. O sea, Dios de su gloria, de su sobrenatural existencia, de su eterna deidad, nos da riquezas y nos da bendiciones. ¿Cuál? De que éramos por naturaleza hijos de desobediencia y no podíamos entender el plan maravilloso de Dios y andábamos en la vida extraviados. Y Él nos alumbra el entendimiento, porque son por la riqueza de su gloria. Por la riqueza de su gloria. No eres rico porque tengas mucho. Tienes mucho porque eres rico. Lo que tienen los hijos, la mamá, el papá, lo que se te ha permitido es a causa de la gloria de Dios, es a causa de la misericordia de Dios. Cuando usted entiende que es a causa de la misericordia de Dios, te dice: wow, Dios, gracias por esta comida, gracias por los hijos que no merezco, gracias por la iglesia, gracias por mi salud. Cuando vemos la riqueza de su gloria, usted dice: he pasado un proceso de enfermedad, pero por su gloria Dios me levantó. Estoy afligido, pero en su gloria Él ha alumbrado mi entendimiento para entender el proceso de aflicción que va a traer a mi vida. Las riquezas de su gloria nos abren el entendimiento. Entender los planes de Dios solamente está en el corazón de Dios, y Él lo revela al corazón del hombre. Por eso la Biblia dice que Él ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Son las riquezas de su gloria. Ahí mismo en Efesios 3, del 16 al 19, estamos hablando de las riquezas de su gloria. Efesios 3, del 16 al 19 dice así: para que os dé conforme a las riquezas ¿de qué? De su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Señor, quisiera tener más tiempo. Por las riquezas de su gloria somos más que vencedores. Somos fuertes sobre la adversidad.
Somos fuertes sobre la muerte. Ya no se enseñoreará de nosotros, porque si nos levantamos nos vamos con Él. Y si nos quedamos aquí, aunque pasemos en valle de sombra de muerte, en angustias, en soledad, nos ataque el lazo del cazador, la peste destructora, somos fortalecidos. Pero ese fortalecido, ¿dónde es? Somos fortalecidos en el hombre interior. Somos para que conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Espíritu Santo nos fortalece, porque lo merezcamos, no, por las riquezas de su gloria, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Por qué llegó a morar Cristo a nuestro corazón? Por las riquezas de su gloria. No lo podíamos hacer por nosotros mismos. A fin de que arraigados y cimentados en el amor. ¿En cuál amor? El amor de Dios que lo excede todo, que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a Jesucristo. Y como Él me amó, yo puedo amar. Cuando acepto el amor de Dios, yo puedo amarme y amar a los demás. Seamos plenamente capaces de comprender con toda la iglesia, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis hermanos, las riquezas de su gloria es manifestar a Cristo. Nos abre el entendimiento, nos fortalece en los momentos de angustia, porque colocamos la mirada en Cristo. Y aunque hay cosas que no aceptamos, entendemos que es la plenitud del plan de Dios. Podemos entender la plenitud del plan de Dios. Podemos ver que tenemos 60, 70, 80 años en esta vida, pero que vamos hacia el final, y un día el que ama nuestra alma nos va a levantar. Pero mientras estemos aquí, vivimos en victoria. En enfermedad, pero bendecidos en victoria. En angustias económicas, pero en victoria. Nadie nos podrá quitar la plenitud de Cristo. Y pasamos a la eternidad en victoria, porque vamos a reposar en las manos del que ama, en los brazos del que ama nuestra alma. Esas son las riquezas de su gloria. Después vamos a ahondar en estos 4 conceptos. Las riquezas de la misericordia de Dios. ¿Con qué somos bendecidos? Con las riquezas de la misericordia de Dios. En Efesios, en la carta que estamos estudiando, capítulo 2, 4 al 5, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Estas son las riquezas de la misericordia. ¿Por qué nos levantó? ¿Por qué nos dio una nueva vida? ¿Por qué nos mostró el camino de arrepentimiento? Por misericordia. Son las riquezas de la misericordia. Somos hombres caídos en las manos de un Dios misericordioso. No se trata de ti, se trata de su misericordia. Él es rico en misericordia. Nunca se cansa de amar, nunca añade despropósito a su plan, nunca desecha, nunca deja caído. Rico en misericordia. Voy un poquito más allá porque el tiempo se ha venido agotando. 4ª riqueza de los lugares celestiales: las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios 3:8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar ante los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo son las buenas nuevas para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que no había salvación, para aquellos que estaban en sombra de valle de muerte,
para aquellos que habían sido desechados y autodesechados, para aquellos que no había esperanza, que había decreto de muerte sobre ellos. Pero las inescrutables riquezas de Cristo se manifiestan cuando dicen: vengan los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vengan, entren al gozo de su Señor, porque no hay quien los arrebate de mi mano, porque hay un mensaje, que en Cristo hay salvación, en Cristo hay paz, en Cristo hay verdadera libertad, en Cristo hay verdadero descanso. Ustedes que estaban siendo asediados por el mundo, por el terror de la muerte, por muchas circunstancias, van a aprender a ser más que vencedores, porque Cristo es la obra de Dios. Y hay riquezas inescrutables en esa obra. Resumo el tema, por favor. Dice así. Verso 3 del capítulo 1 del libro de Efesios, donde comenzamos, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y hemos dicho que esa bendición espiritual habla de las riquezas espirituales que Pablo hila en la carta de los Efesios. La primera es riquezas celestiales, riquezas de la gracia de Dios. 1. Riquezas de la gloria de Dios. 2. Riquezas de la misericordia de Dios. 3. Y 4. Las riquezas inescrutables de Cristo. Le invito, ahí donde está en casa, a que primero que todo lea toda la carta a los Efesios. Primero. Segundo, si no tomó nota de esta estudio, esta enseñanza, recupere el video y tome nota para que haga su esquema de las riquezas de las espirituales y podamos seguir profundizando en cada una de ellas. Vamos a orar. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Cristo te damos gracias. Yo te doy gracias porque he sido salvo. Yo te doy gracias por la paz en medio de la tormenta. Yo te doy gracias porque hoy he entendido que te tengo a ti. Señor, si te tengo a ti ya nada falta. Señor, porque tu palabra dice que soy rico espiritualmente en los lugares celestiales, que tengo las riquezas de tu gracia, que tengo las riquezas de tu misericordia y las riquezas, Señor, las riquezas inescrutables de Cristo, las riquezas de tu gloria. Gracias, gracias, porque no hay quien me arrebate de tu mano, ni hay quien derribe al que tú levantas. Gracias porque, como dice el número 23, no hay agüero ni hechicería contra mi pueblo. No hay quien se levante contra sus santos. No hay. En el nombre de Cristo, gracias por ese cuidado. Gracias por enriquecernos siendo pobres. Gracias por bendecirnos siendo indignos. Gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu gloria, gracias por tu misericordia y gracias por el don de Cristo en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga. Le felicito por este tiempo de oración y este tiempo de estudio aquí en la casa de Dios. Le invito este viernes a las 7 de la noche, pasada a las 7 de la noche, para que estemos juntos orándole al Señor y aprendiendo de su palabra. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz. Dios te bendiga, iglesia.